la parte 2. Voy a continuar el video 2 de el pedido que me pidieron de Joel 2:28 en adelante, que habla de visiones, sueños, profecías. Y eso es un pedido de una hermana que cariñosamente me pidió para yo comentar acerca de ese pedido, ¿ok? Ok, vamos a ver si Dios me ayuda, ¿ok? En el nombre del Señor, contando con la ayuda del Espíritu Santo, que me dé un poquito de entendimiento y de revelación y de sabiduría para la gloria del Señor Jesucristo, ¿ok? Gloria al nombre del Señor. Continuamos, ¿ok? Yo hice un video 1 que viene siendo las dispensaciones, los periodos de tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay que considerar también la parte 1 que yo hice, la parte 1, ¿ok? Porque el profeta Joel aparentemente no le está dando esta profecía directamente a la iglesia hoy en día. No le está dando esta profecía directamente a la iglesia. Y si el remanente de esos 120 de Pentecostés, en la cual dirige el profeta ese mensaje al remanente de los 120 de Pentecostés, que lo vemos claramente en el libro de los Hechos, capítulo 2, 1 en adelante, 2, 1 en adelante, que habla del derramamiento del Espíritu. ¿Ve? Lo que habla el profeta Joel se cumple en Hechos 2, 1 en adelante. En ese remanente que estaba reunido allí de Pentecostés, los 120. Pero resulta, ahora escuchen bien, resulta que sería bastante difícil acomodar la profecía de Joel y comentar acerca de los sueños, visiones y revelaciones. Sería bastante difícil acomodar esa profecía a un periodo de tiempo para nosotros la iglesia, porque los 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés, nada tiene que ver con la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo en este tiempo del evangelio de la gracia que vivimos. Pentecostés no es una iglesia, ¿ok? Pentecostés no es una iglesia. Pentecostés es una festividad judía o hebraica, que tiene que ver con la ley. Entonces, cuando hablamos de que Joel el profeta dijo aquí en el libro de Joel 2:28, que es aquí, cuando dice, acontecerá después de esto. Esta palabra después de esto obviamente tiene que ver después de un acontecimiento pasado, porque la profecía de Joel tiene que ver con un tiempo pasado. Parte de las profecías de Joel se cumplieron cuando vino Jesús. ¿Ok? Cuando vino Jesús. Ese Jesús para los judíos. ¿Entienden? Entonces yo les estaba diciendo a ustedes en el video 1, en la parte 1, ¿ok? Yo les estaba hablando a ustedes en la parte 1, aquí, que en este tiempo donde estaba Jesús aquí con los 12 apóstoles,
Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Y también hay que considerar los periodos de tiempo. Que si Cristo Jesús todavía no muere, pues todavía están bajo la ley. Pero también hay algo más que debemos de considerar. Y es que el libro de los Hechos, que lo vemos aquí, Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Es un libro de transiciones. Se le conoce así un libro de transición. ¿Y por qué se le conoce un libro de transición? Porque el libro de los Hechos todavía habla muchos eventos que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con el pasado. Entonces, una transición como lo que habla el libro de los Hechos, comenzando el capítulo 1, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Lucas, el doctor o médico Lucas, como quieras llamarle, porque fue médico también Lucas. Y el evangelista Lucas escribió Hechos, no fue Pablo. No fue Pablo, fue Lucas. Y Lucas estaba recopilando las informaciones de Jesús. Y Jesús vino a cumplir muchas promesas proféticas, muchas enseñanzas proféticas que de aquí de la ley. De aquí la ley. ¿Me entiendes? Entonces Lucas estaba recogiendo muchas informaciones de todo lo que Jesús habló en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los apóstoles. Y hay que considerar eso también. También hay que considerar que el libro Hechos, siendo un libro de transiciones, que significa que poco a poco se va formando la iglesia. Poco a poco la iglesia va formándose y el libro Hechos es un libro de transición que va pasando poco a poco de la ley, va pasando de la ley poco a poco, hasta llegar al tiempo de la gracia. Va pasando poco a poco, progresivamente, de la ley a la gracia, de los apóstoles de Cristo al apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 9. Va pasando poco a poco de los apóstoles al apóstol Pablo, que Pablo hace un cambio a las iglesias, donde ya los griegos y los gentiles entran poco a poco, entran a la salvación. Y entonces a través de Pablo entra un periodo de tiempo diferente, distinto a lo que es la ley. ¿Ok? A lo que es la ley. Entonces Dios le revela a Pablo el misterio del evangelio de la gracia. Salvación por fe, que ya no va a ser por la ley más ni por las obras. Entonces Jesús le revela a Pablo la doctrina y la enseñanza de cómo el restante de todas las naciones van a ser salvos. ¿De qué manera? ¿De qué forma van a ser? El asunto es que Jesús predicó el reino de Dios, el reino. Pero Pablo predicó el evangelio de la gracia, que lo habla Hechos 20:24. Y el evangelio de la gracia es como Dios, a través de Jesucristo, Dios le revela a Pablo cómo el restante de las naciones que no son judíos, que no son hebreos, que no participan en nada con la doctrina judía, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo el restante de las naciones van a ser salvos? ¿De qué forma van a ser salvos? ¿Estás entendiendo? Pero entonces hay que considerar que la profecía de Joel señala al libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés.
el derramamiento del Espíritu Santo, pero hay que considerar que Hechos, ¿verdad? Comenzando el capítulo 1 en adelante, es un libro transitorio que todavía se sigue hablando del judaísmo, de todo lo que tenga que ver con la ley, que todo lo que tenga que ver con el tiempo pasado, todavía se mantiene con muchas enseñanzas, ¿entiendes? Entonces, Hechos del capítulo 1 en adelante hasta llegar al capítulo 8 y 9, ¿ok? Hasta llegar al capítulo 8 y el 9. Entre el capítulo 8 y 9 hay un cambio, no tan rápido, pero un cambio bien lentamente, donde ahí Dios llama a Pablo, para que entonces a través del ministerio de Pablo, trabaje con las naciones gentiles. Y los gentiles no tienen por doctrina y enseñanza muchas cosas que tuvieron los judíos. El bautismo de agua, ¿no es? Bautismo de agua. El ayuno, tampoco. Nada que tenga que ver con la ley de Moisés, tampoco. Hay un cambio también y hay que considerar eso también, ¿ok? Entonces el libro Hechos, siendo un libro de transición, ¿verdad? A la vez que llega el capítulo 8 y 9 en adelante, Pablo tiene una encomienda que sería más bien como la comisión de Pablo. Si la comisión de los discípulos en el libro de Mateo fue ir a muchas naciones a bautizar en agua y que guarden los mandamientos de Jesús bajo la ley, pues la comisión de Pablo es una enseñanza que los gentiles van a ser salvos por la fe, pero no entra muchas doctrinas que Jesús le enseñó a los judíos, que son un complemento de la ley, que es parte de la ley. No entra muchas doctrinas. Entonces, vamos aquí entonces. Vemos que en el libro Hechos, capítulo 2, entra a comenzar el profeta Joel a revelar la profecía que Dios habló. Y cuando dice el libro Hechos, o mejor hablado, la profecía de Joel, dice, acontecerá después de esto. Esta palabra después de esto tiene que ver que Dios le habló a Israel, que son el remanente de las 12 tribus. Y acuérdense bien que el remanente de las 12 tribus, de esas 12 tribus sale la tribu de Judá, que también es aquí, que tiene que ver con judíos, ¿ok? Tiene que ver aquí con los judíos, ¿ok? Y si Cristo no muere, todavía todos están bajo la ley. Entonces, en el libro de Hechos, vemos un remanente en la cual Jesús habla en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas, capítulo 12, versículo 32, que habla la manada pequeña de Israel. La manada pequeña de Israel. Esa manada pequeña de Israel eran judíos. Son todos israelitas que tienen enseñanza de Jesús, pero en referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Y ahí no había iglesia formada todavía. Todavía no ha llegado el tiempo de la iglesia todavía formarse. Entonces Lucas 12:32, esa manada pequeña que Jesús le habla, no temas, manada pequeña, la vemos aquí. Aquí está en el día de Pentecostés, ¿ok? La vemos aquí, que es el día de Pentecostés. Los 120 reunidos
en la cual cayó el Espíritu Santo sobre estos 120. Estos 120 que habla Hechos, capítulo 2, uno en adelante, es el mismo remanente de la manada pequeña, de esta manada pequeña que habla Lucas 12:32, cuando dice Jesús aquí, no temas manada pequeña, no temas, que tiene que ver con judíos y nada tiene que ver con iglesia. En el libro de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todavía se mantienen muchas enseñanzas de Israel todavía. Acuérdense que es un libro transitorio, de la ley a la gracia, y de Israel, poco a poco se va formando la iglesia. De lo que es el Israel, poco a poco va pasando a formarse la iglesia. De la ley a la gracia, de Israel a pasar poco a poco a la formación de la iglesia, y la iglesia poco a poco se va formando luego que Cristo muere en adelante, pero sobre todo cuando Pablo tiene su ministerio apostólico, de Saulo a Pablo. De los apóstoles de Cristo anterior a Pablo, va pasando poco a poco a Pablo. Y Pablo es el que tiene el ministerio de la iglesia y es el que está a cargo de la administración de la doctrina del evangelio de las iglesias. Por eso es que Pablo dice una referencia en Romanos 11:13. Romanos 11:13, cuando Pablo dice, a ustedes yo les hablo gentiles, por cuanto yo soy su apóstol, yo honro mi ministerio. ¿Ves? Que todo es un cambio progresivamente poco a poco. Entonces la profecía de Joel, cuando dice aquí, acontecerá después de esto. ¿Ves? Después de esto después que el pueblo de Israel, Dios la liberó de Egipto y luego entró al monte Sinaí. Y en Éxodo 19:1 en adelante, Dios trató con ellos y más adelante Dios le dio a Israel festividades de fiestas judías, festividades que las vemos aquí. Las 7 fiestas solemnes, que Israel, Dios le dio a ese remanente, solamente a ellos solamente, ¿ve? Y esas 7 fiestas solemnes las vemos aquí. Estas son las 7 fiestas, que sí viene siendo la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. ¿Se ve bien? Ok, aquí estamos. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y aquí está Pentecostés. Las trompetas, la expiación que tiene que ver con Cristo, el tabernáculo. Y todo eso lo dice en Levítico 23, 1 en adelante, Éxodo 34, del 18 al 26 en adelante. ¿Ok? Todo eso. Ahora, también hay que considerar que tanto la fiesta judía de la Pascua, que es una celebración de los judíos, las primicias, la expiación también, todo eso tiene que ver con Jesucristo. Los profetas profetizaron la venida de Cristo, la venida de un Salvador. Entonces, este remanente de los 120 de Pentecostés, que viene siendo un remanente de manadas pequeñas de judíos bajo la ley, que nada tiene que ver con la iglesia, pues este remanente de 120 de Pentecostés están cumpliendo y recordando la liberación que Dios le dio al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos están haciendo una conmemoración y un recuerdo. Están recordando. Entonces, esa era la fiesta
de recordación de la liberación de Dios bajo una promesa que Cristo vendría a liberarlos a ellos. ¿Cómo? Perdonando sus pecados cuando Cristo venga a morir por los pecados, a liberarlos y a perdonar sus pecados. ¿Tú me entiendes? Aquella liberación del monte de la esclavitud de los egipcios se viene a cumplir a través de Cristo. Ellos están celebrando una fiesta pentecostés. Y esta fiesta pentecostés no tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con una festividad de ellos, de únicamente para ellos. Y Pentecostés sí tiene que ver con Cristo. Claro que tiene que ver con Cristo. Pero Cristo, cuando Cristo vino para muchos judíos. Y todavía Pablo, que se hace cargo a las naciones gentiles y griegos, para que entonces ahí sea llamado la iglesia de Cristo, se forme la iglesia. Todavía la iglesia, aquí en Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la iglesia todavía no estaba formada. ¿Qué es lo que estaba formado? Todavía estaba el remanente de Israel. Y estos 120 de judíos aquí, en Pentecostés, en Hechos 2, pues nada tiene que ver con la iglesia. Todavía siguen siendo judíos. Todavía siguen siendo judíos bajo la ley. Ok, seguimos. Continuamos. Vamos a continuar. Continuamos con la profecía. Ok. Dice, acontecerá después de esto que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. ¿Por dónde voy? Disculpa, es que tengo que ver el tiempo del cronómetro. Está bien, falta poco para cortar. Y dice, también soñarán sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa profecía se cumplió, que el Espíritu Santo le va a dar dones a Israel, a los judíos. ¿Y por qué le va a dar dones a muchos judíos? Por ejemplo, dones de lengua, don de lengua, que ellos recibieron don de lengua, profetizarán, tendrán sueños y visiones. Esos dones de revelaciones, sueños y visiones, y dones de lengua también, que también lo vemos en el libro de Corintios, que la iglesia también tuvo dones también, Pablo lo habla. Esos dones de lengua, profecías, sueños y revelaciones, les va a servir a muchos de los que creyeron, a muchos de los que creyeron en Cristo, ¿verdad? Les va a servir de gran ayuda para cuando ellos prediquen el mensaje del reino, el evangelio del reino, que los judíos se predicaban entre los mismos judíos. La gran comisión que la vemos aquí, la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, y esas naciones tienen que ver entre los mismos judíos, porque los judíos se predicaban unos a otros el mensaje del reino, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a ustedes que guarden estas cosas. Y dice luego, yo estaré con ustedes hasta el fin. Estos dones les servirían a ellos para manifestar el poder de Cristo en medio de un pueblo incrédulo. Un pueblo incrédulo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, incluyendo los sueños y las visiones, serían de parte de Dios para ministrarles a los incrédulos a que crean las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Estos remanentes que creyeron en Cristo, de ahí en adelante, todo lo que hayan creído en Cristo y todo lo que los discípulos de Cristo sigan predicando el mensaje del reino, continúen,
ganando almas para Jesús en el Evangelio del Reino, de Cristo, pues esos dones les servirían a ellos como señal de que Dios está con ellos. Dios está con los discípulos de Cristo, los respalda para que entonces los incrédulos vean el poder de Dios en acción a través de esos discípulos y esos apóstoles que han creído. Vamos a complementar este mensaje en el próximo video, ¿ok? Voy a seguir hablando de sueños, visiones, revelaciones y profecías, ¿ok? No voy a dejar, voy a continuar en el próximo video. Pasen al próximo video para continuar, ¿ok?